a Tote Alberto Barrera para que nos cuente pues qué es el método alfa y veamos ya una concreción práctica muy sobre qué se puede hacer. Pues muchas gracias. Se oye bien así. Yo voy a intentar hablar alto y a la vez claro. Yo con tantas eminencias al lado me siento un poco pequeño y digo, bueno, a ver de qué voy a venir aquí a hablar con tanta experiencia y tanta sabiduría, pero por otro lado la falta de edad da una cierta audacia o temeridad y uno pues se ve y dice, anda, pues esto es lo que estamos haciendo. Así que yo lo que voy a intentar es dar una perspectiva práctica desde el punto de vista del curso alfa, que es una aplicación práctica de todo lo que se está diciendo, es decir, nueva evangelización, pero llevada a la práctica a través de un método en concreto. Pero a mí lo que me dan ganas siempre es de hablar en genérico, como han hecho los dos ponentes anteriores, de hablar de la nueva evangelización, porque al final en mi trabajo en Alfa, a la conclusión que he llegado es a la de que lo que cuenta, por supuesto, pues predicar a Cristo, servir a la Iglesia, y lo que estamos haciendo en genérico es nueva evangelización. Por lo tanto, es súper importante, antes de empezar a hablar de Alfa, saber dónde pisamos, dónde nos movemos y en dónde se encuadra el curso Alfa, para saber y poder entender su razón de ser y los resortes que utiliza. Me ha encantado mucho de lo que he oído. Yo siempre digo que es que el magisterio de la Iglesia es perfecto, ¿no? Lo sabemos, no se equivoca, y la cuestión está muy bien planteada a un nivel magisterial. No solo está bien planteada, sino reiterada hasta la extenuación. De hecho, llevamos años con el tema de nueva evangelización, y es verdad que a la vez después también se nos ha hablado un poquito de ese kairós. Llega un momento en el que hay que recoger todo eso y ponerlo a la práctica, y de alguna manera la experiencia que estamos viendo desde el punto de vista del curso alfa es ese kairós, ese momento, esa ola, ese momento de despertar, pero que en realidad es recoger todo lo que viene de atrás, que es muy diferente a pensar que hemos descubierto la pólvora o que venimos aquí a dar la solución definitiva, ¿no? Porque la única solución definitiva es Jesucristo y es el que queda. De hecho, en Alfa se dice una cosa que a mí me encantó, que es que Alfa es un método que nos resulta buenísimo, es el mejor que conocemos, pero si mañana conociéramos uno mejor, lo dejaríamos y nos dedicaríamos al otro, porque no se puede absolutizar ningún método ni hay que quedarse en ello. Dicho lo cual, mi pequeña reseña sobre la nueva evangelización desde este punto de vista práctico. Hoy en día, como se nos ha dicho también, suena muchísimo la nueva evangelización. La Iglesia lanza la propuesta y todo el mundo le pone el título de nueva evangelización, y en muchos casos pone el título a lo que ya se hacía antes. Entonces, nueva evangelización y pastoral de no sé qué, nueva evangelización y no sé cuántos, todo apostillado con el nombre nueva evangelización, pero en realidad corremos el riesgo de hacer un maquillaje a lo que estamos haciendo y no profundizar en la esencia de la nueva evangelización. Todo el mundo habla y hasta se nos plantea muy bien catequéticamente, teóricamente, pero ¿alguien sabe cómo se aplica todo esto? ¿Alguien sabe ponerlo en la práctica? Porque toca aterrizarlo, toca de alguna manera saber cómo se concretan estas maravillosas ideas, esta guía que nos da la Iglesia, esta propuesta, este espíritu en el que evangelizar, todo aquello que configura la evangelización, que muchas veces no sabemos pasar de lo teórico a lo práctico. Y ese es el gran problema de la Iglesia ahora mismo. A la hora de enfrentarse a la nueva evangelización, corremos ese riesgo y muchas veces se cae en el discurso y no se pasa del discurso. Se ha citado el libro de Evangelizar de Monseñor Sebastián. Yo creo que es de lo mejor que hay, pero leyendo el libro, el propio Monseñor Sebastián lo dice, oiga, que yo no sé cómo se aterriza esto, o sea, yo les presento lo que sé, la teoría que me sé, la práctica, pero también él mismo es consciente de esa falta de concreción, y ahí es donde entran los métodos. Entonces, al hablar de nueva evangelización tenemos que distinguir, y para eso primero hace falta acotarla. La Iglesia nos lleva mucho tiempo hablando de la nueva evangelización. La Evangelii Nuntiandi hace una propuesta de evangelización y los lineamenta de preparación para el sínodo, que es un documento maravilloso. Dicen lo siguiente: la Evangelii Nuntiandi entiende como evangelización toda la acción de la Iglesia.
Es decir, desde dar un sacramento hasta Cáritas, pasando por todo lo que podamos hacer. Y ciertamente es así en un sentido amplio, pero si hablamos de nueva evangelización, habrá que distinguir lo que es evangelización en sentido amplio. La misión de la Iglesia es evangelizadora, la esencia de la Iglesia es evangelizadora, por lo tanto todo lo que hacemos es evangelización, pero si hablamos de nueva evangelización hay que aterrizarlo. Y eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque a veces confundimos ese todo que hacemos con lo práctico de hacerlo. Un ejemplo concreto, ¿puedo evangelizar a través de una Eucaristía? Claro que sí. La Eucaristía es la cumbre, es principio y fin. La Iglesia nace de la Eucaristía, pero si yo quiero llegar a un alejado y le llevo a una Eucaristía, lo normal es que no entienda ni papa. De hecho, la Eucaristía es para los iniciados. Hay un catecumenado. Ese catecumenado te lleva a formar parte de la comunidad cristiana y a poder celebrar con la comunidad cristiana. Ese era el orden lógico que se vivía en la Iglesia primitiva, en donde primero había un querigma, un anuncio, que es previo a toda experiencia, que te da esa experiencia de Dios, esa experiencia de pecado, de ese convencimiento, ese testimonio acerca de Jesucristo, que introducía a la gente en un catecumenado muy, muy gradual, en el que se empezaba por el bautismo y se llegaba a la catequesis mistagógica, a la Eucaristía, a la participación plena en la comunidad cristiana, y todo eso era un proceso que a veces demoraba años. Y nosotros, porque vivimos en un régimen que hasta hace nada ha sido un régimen de cristiandad, en el que se ha dado por supuesto la conversión, se ha dado por supuesto el acercamiento, porque la familia te lo daba, porque la sociedad te lo daba, porque la sociedad era cristiana, nos hemos saltado esa secuencia lógica y de alguna manera queremos evangelizar con el beta. Jesucristo es el alfa y el omega, hay una puerta de entrada, ese alfa, y pasamos a la práctica cristiana sin haber pasado por el primer anuncio. En años anteriores hemos visto pues también una cierta teología desarrollarse en ese sentido. En Latinoamérica, Pepe Prado Flores hablaba de evangelizar a los bautizados, o sea, esa gran paradoja pastoral de tener que evangelizar a nuestros propios bautizados, lo cual a priori parece un sinsentido o una paradoja. ¿Cómo voy a tener yo que evangelizar a un bautizado que ya ha recibido el Espíritu Santo y ya ha confirmado después y tiene la plenitud de la iniciación cristiana y se supone que ya es miembro de una comunidad? Y eso es con lo que nos encontramos día y noche en la Iglesia. De hecho, los lineamenta sugieren, para mí son muy sugerentes al decir que primero, para ser evangelizador hay que ser discípulo, y de alguna manera lo que están diciendo es que el primer sujeto de evangelización es la propia Iglesia. Es decir, que si queremos ir afuera, si queremos llegar a los de fuera, sería un error tremendo en este momento ponernos a evangelizar, lanzarnos a los medios, empezar a lanzar el mensaje sin ser discípulos, sin evangelizar a lo de dentro. Sin eso estamos dando por supuesto, como también se nos citaba, demasiadas cosas. No se puede dar por supuesto que los bautizados están evangelizados. Con lo cual, un primer paso para los bautizados en una sociedad como la nuestra, en la que más del 80% de la gente todavía está bautizada, va a ser pasar por el primer anuncio otra vez. También vamos a convivir con gente que no ha sido bautizada, que necesita ese querigma, ese primer anuncio que le va a llevar al bautismo, y eso en sociedades que nos llevan años en la descristianización es el pan nuestro de cada día, se ve mucho más. Nosotros vamos hacia eso. Pero un primer paso entonces para hablar de nueva evangelización, por lo menos desde mi experiencia, y sé que en el fondo solo veo desde mi experiencia, es recuperar el primer anuncio, porque si no, no estaremos entendiendo la nueva evangelización. No es algo tan amplio como la acción general de la Iglesia, es algo más concreto, aunque después, una vez que superemos la asignatura del primer anuncio, vendrá lo segundo, lo tercero, lo cuarto, y todo eso también será evangelización. De alguna manera es desconstruir para construir, de alguna manera es volver a hacer ese camino, es volver a ese amor primero, es volver a la esencia. ¿Y la esencia cuál es? Esa persona de Jesucristo con la que yo tengo ese encuentro personal y que me lleva a la comunidad cristiana, que me lleva a los sacramentos. Es un poco romper esquemas, y yo sé que esto en algunos momentos ha sonado un poco escandaloso para algunos, pero bueno, ¿y qué pasa con lo que viene después? ¿Y qué pasa con la misa? ¿Y qué pasa? Tranquilos, o sea, el problema de la Iglesia también es que muchas veces
Sobrevaloramos lo que se puede hacer en un año e infravaloramos lo que se puede hacer en 3. Queremos todo y queremos ya, queremos el alfa y el omega. Una persona que se acerca a la iglesia, le das el pack completo, ¿no? Tú ven aquí, oh, qué bien, ¿te interesa Dios? Mira, tenemos una misa buenísima, después tenemos 2 horas de adoración, después un rosario, rezo de lecturas y tenemos una reunión de grupo. Y 8 horas después, la persona no ha entendido nada porque necesitaba una iniciación y sale con la lengua afuera y le parece que estamos hablando chino, y con razón. Pero no estamos tan lejos, esto es una gran cosa que hay que decir. O sea, tenemos que mirar en nuestra tradición, en lo que tenemos como iglesia, y redescubrir ese proceso natural del alejado, ese proceso de encuentro con Cristo que te lleva a la iglesia, que te lleva a comprometerte y a caminar en cristiano. Y no estamos tan lejos, generacionalmente, porque esta sociedad todavía rezuma cristianismo, aunque a veces parezca que solo hay ese humillo, ese rescoldo que queda, pero que parece apagado, pero basta con soplar un poquito y te encuentras con que cualquier hijo de vecino ha ido a un colegio de curas o de monjas, que fue bautizado, que fue confirmado. De hecho, si uno se lee el documento que se emite con razón de la declaración de la renta, que es pues toda la estadística pastoral, económica de la iglesia, uno ve allí cuántas personas pasan por la iglesia católica cada año. Yo me he preocupado en sacar los números, y entre bautizados, padres de bautizados, primera comunión, padres de ellos, confirmados, gente que se casa, Cáritas, colegios, universidades, instituciones de la iglesia, asilos, hay más de 5 millones de personas que pasan por la iglesia católica todos los años. Es decir, gente que pasa por la iglesia y los dejamos pasar muchas veces porque vienen a un sacramento y les das el sacramento y si te he visto no me acuerdo. Reciben caridad pero no sabemos darles el primer anuncio. Reciben una educación cristiana sin que les hayamos convertido y les estamos dando doctrina social de la iglesia, les estamos dando todo el decálogo y todo lo que viene después sin que se hayan convertido. Así que no estamos tan lejos. Eso es un gran mensaje de esperanza. A la hora de acotar, por lo tanto, hace falta acotar, y yo voy a hablar del primer anuncio, y para eso hacen falta catalizadores. Si yo lo definiría el catalizador como el método o realidad que recoge todo aquello de lo que se nos ha hablado previamente, esta llamada de la iglesia, esta necesidad de evangelizar. ¿Cómo se concreta esto? Si tú no tienes un catalizador en tu parroquia, en tu comunidad, esto se va a quedar en unas sesiones de formación que damos aquí. El catalizador es lo que te enseña a hacer nueva evangelización, es lo que te introduce en la práctica, no es un absoluto. El catalizador tiene unos principios, suma fuerzas, suma las fuerzas vivas de la parroquia, de la comunidad, y te enseña lo que es nueva evangelización y te enseña también a no quedarte en el catalizador, porque lo que importa es lo que hay detrás. Es decir, lo importante es lo que vivimos en la iglesia y lo que tenemos en la iglesia. Pero a la hora de hablar de nueva evangelización, el Papa propone una nueva evangelización, nueva en su ardor y nueva en sus métodos. Es decir, primero, no hay que tener miedo a los métodos son catalizadores, nos ayudan desde tu movimiento, desde tu realidad diocesana, desde tu espiritualidad, se pueden usar diferentes métodos y es un gran instrumento de ecumenismo intraeclesial, el hecho de poder trabajar juntos en pos del primer anuncio, porque es una nueva ola. Hemos vivido una época en la que hemos pasado de la acción católica que apoyaba una iglesia diocesana a un resurgir de los movimientos, un surgir de los movimientos, una nueva ola del Espíritu Santo, a una cierta decadencia de las órdenes tradicionales religiosas, y ahora mismo cada uno, si luchara desde su punto de vista solo para lo suyo, no tendría suficiente fuerza. El Papa está pidiendo esa unidad dentro de la iglesia, e incluso hay una bendición en trabajar con otras iglesias. Eso es una cosa que se percibe también, que está ocurriendo. Igual que en Alemania se nos decía, ante este mundo descreído tenemos que unirnos los cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, y dar testimonio, que todos sean uno para que el mundo crea. Pero es un gran descubrimiento que no descubre nada, pero nos reeduca también como iglesia, porque el primer anuncio es ese punto de intersección, ese punto de
unión que puede sacar lo mejor de cada movimiento, de cada grupo, de cada parroquia y reflotar diócesis, reflotar parroquias y reinicializarnos en la fe a nosotros mismos, dándonos una experiencia práctica, un catalizador de nueva evangelización que nos ilusione, nos reilusione, nos haga ver que esto es fácil, que es posible y que se puede llevar a cabo. Y ahí es donde se enmarca Alfa. Yo he descubierto muchas cosas sobre la nueva evangelización gracias a Alfa, pero también he descubierto esa necesidad de jugar para el equipo. Y Alfa, la primera cosa que tiene, y con esto ya entro un poco en lo que es el curso Alfa, es que es solo un método. Se me olvidaba decir una cosa antes, perdón, antes de pasar al tema de Alfa. Como he hablado del tema de los métodos, se habla de una nueva evangelización, nueva en sus métodos y también nueva en su ardor. Al hablar del ardor en la nueva evangelización hay que referirse al Espíritu Santo. Yo oía en Irlanda, en un encuentro que tuve, a un sacerdote criticando los lineamientos, decía: aquí falta el hablar más en específico del Espíritu Santo. Y sí que hablan del Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay una cierta deformación carismática, porque a lo mejor en círculos de la renovación carismática todo el mundo dice: bueno, lo del Espíritu Santo es para la renovación carismática. Y la gente lo ha dejado ahí un poquito como esquinado, encuadrado. Y el Espíritu Santo es de todos, y lo sabemos, no hay nada que se haga en la Iglesia sin el Espíritu Santo. Así que urge redescubrir el papel del Espíritu Santo en la nueva evangelización, y urge redescubrir cauces prácticos de Espíritu Santo, cómo utilizar al Espíritu Santo en la nueva evangelización para que así nos podamos beneficiar todos de Él, porque Él es el que convence, el que da testimonio acerca de Jesucristo. Él es el protagonista de la nueva evangelización. Pero no basta solo con saberlo, no basta solo con haberlo estudiado. Hay que descubrir caminos pastorales prácticos en los que llevar a cabo o a realidad esta presencia del Espíritu Santo, que es el que convence y es el que convierte. Y por eso ese nuevo ardor tiene que ser para todos, no solo para los carismáticos, no solo la Iglesia es carismática por esencia, ¿no? Y tenemos que redescubrir cada uno desde su espiritualidad, desde el lugar donde está, cauces concretos, como en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles no se movía nada sin el Espíritu Santo. Una iglesia evangelizadora que convertía, que llevaba todo pues a cabo de esa manera tan fresca, tan de primer momento. Y parece que esta ola lleva a eso. Esta es mi introducción y con eso me he comido la mitad de la intervención, así que voy a ir muy rápido con Alfa. Esto es solo dar pinceladas, abrir apetito, y para ello pues esto sirve mucho, este folletico, porque podréis después leerlo.